Muy buenas amigos del Instituto Juan de Mariana, ¿cómo estáis? Aquí Ignasi. Como podéis ver desde el instituto, pues nada nos para y a pesar de la situación que estamos viviendo, cada uno desde su casa intentamos traer estas entrevistas, estas conversaciones, esperemos que os estén gustando y que podamos aportar valor. Hoy tenemos, como no, pues un amigo del Instituto Juan de Mariana, ha colaborado en muchísimas ocasiones y siempre en saraos diferentes. Tenemos al periodista y economista Domingo Soriano. Domingo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ignasi? Pues nada, encantado, que hacía tiempo que no nos veíamos, como va Pues sí. todo. Pues sí, hacía tiempo que no nos veíamos, pues bueno, qué buena excusa, como venimos pues a hacer una entrevista online. Y también lo que vengo diciendo, vivimos en días de incertidumbre, así que yo creo que especialmente la información es poder y de qué mejor pues que de tu mano que nos puedas compartir un poco de tu conocimiento. Ya son famosas tus pizarras con Domingo Soriano, en que nos hablas de pensiones, nos hablas de economía, haces un análisis que a veces es un poco realista, pero que también ponen los pelos de punta, porque la verdad que los números no terminan de encajar. Pero bueno, antes que nada, pues para ir rompiendo un poco el hielo, si quieres te hago una pregunta personal y luego iremos tocando varios temas, que es, pues bueno, ¿cómo estás matando el tiempo? ¿Cómo estás haciendo que todo esto sea lo más llevadero posible? Y si quieres ya luego hablamos de política, de economía y demás. Sí, bueno, yo como muchos padres creo que tengo menos tiempo libre ahora que antes del confinamiento. Es verdad, a mí me da mucha envidia esta gente, lees en redes sociales que se han apuntado a aprender chino o Ya ves. que están haciendo tablas de gimnasia todos los días ahí en el salón de su casa. Y yo digo, pues pienso, ¿esta gente soltera o es gente que no tiene hijos? Porque yo compaginar un trabajo normal, más o menos, los que todavía podemos seguir trabajando desde casa, con ser profesor, que además lo entiendo, yo los profesores de mis hijos yo creo que nos están ayudando y están tratando de poner las cosas fáciles, pero bueno, hay que estar ahí más o menos. Es doble trabajo. Yo ahora tengo casi menos tiempo libre que cuando estábamos en situación de normalidad. Pero bueno, el tiempo que tenemos, pues estoy ahí, pues yo me imagino lo que todo el mundo, leyendo un poquito más, a lo mejor que antes, porque sí, hay que estar más tiempo en casa. Uh -huh. Eh, no sé, quizás lo más sorprendente, he recuperado una afición que yo he tenido algunas veces, que son los puzzles, y, y como te dicen que tienes que desconectar un poco de pantallas, y además yo creo que es sano, pues me pongo ahí casi todas las noches, me pongo ahí a hacer puzzles así de Uh -huh. 1000, 2000 piezas, y a mí me entretiene, por lo menos, Qué descansar bien. la cabeza. Bueno, yo si me permites, incluso te diré que una manera de desconectar es hacer estas entrevistas para mí mismo, porque las disfruto enormemente. Bueno, dejamos lo personal, vamos un poco al análisis macro y si te parece, hablemos de política. Desde el Instituto Juan de Mariano somos liberales, ¿a quién vamos a engañar? Pero en este caso la pregunta no va en la dirección de si crees que este gobierno, por el hecho de ser socialista, lo han hecho mal. Más allá de etiquetas, más allá de izquierdas o derechas, me gustaría que nos dieras tu visión amplia de cómo valoras la gestión que ha tomado este gobierno ante esta crisis del COVID-19. Bueno, a ver, aquí hay dos partes. La parte de gestión sanitaria, que esa es una cuestión en la que la ideología no debería haber influido demasiado, porque al Exacto. final es una cuestión más de anticiparte, de intuir por dónde vienen los riesgos, incluso de ponderar riesgos, ¿no? A lo mejor piensas, no hay muchas posibilidades de que esto ocurra, pero si ocurre es tan catastrófico que probablemente debería tomar medidas preventivas, ¿no? Entonces, ahí, como digo, la ideología no debería ser tan importante y el ejemplo España-Portugal, pues ahí nos deja muy mal lugar, porque efectivamente un gobierno también socialista en Portugal anticipa antes, toma medidas con más sentido y aquí da la sensación de que se ha hecho todo bastante mal. Y fíjate que digo que no debería ser demasiado importante porque yo creo que sí que hubo ideología en el tratar de negar la evidencia hasta que no fue posible. Digamos, tratar de empujar todo para que llegase la manifestación del 8 de marzo. Y no por la manifestación, mucha gente dice, hombre, no se contagiaría tanta gente en las manifestaciones del 8 de marzo. No, hombre, eso es evidente que no. Pero que se retrasaron algunas medidas, que sobre todo en una epidemia de crecimiento exponencial habrían hecho una diferencia bastante importante, pues yo creo que eso sí que se intuye, que por ahí el gobierno falló. Luego, la segunda parte de la gestión del gobierno es la que tiene que ver con medidas económicas. Ahí, evidentemente, la ideología sí que tiene mucho peso y ahí yo pues, creo que se está equivocando también
prácticamente todo. A mí me da mucho miedo, sinceramente, me da miedo, no el gobierno, que, bueno, algunas partes del gobierno también me da miedo, pero lo que me da miedo es que España me da la sensación de que vamos a ser el país, yo decía el otro día, la triple corona, nos la vamos a llevar nosotros, vamos a ser el país con más muertos por millón de habitantes, con unas medidas de confinamiento más estrictas y que se van a alargar durante más tiempo y también con mayor desplome de la actividad económica a lo largo del año. Y es muy triste, así, bueno, pues aquí lo tratamos medio de forma coloquial, pero esto va a generar, bueno, ya está generando muchísimo sufrimiento en mucha gente y más allá de la cuestión sanitaria va a generar muchísimo sufrimiento en los próximos trimestres porque yo no veo muchas... yo soy bastante optimista, digamos, con cómo le va a ir al conjunto de los países ricos, a la economía mundial, incluso a la economía europea en los próximos 3-4 años, y sin embargo soy bastante pesimista en lo que respecta a nuestro país. A mí eso me da mucha pena. La pregunta que me viene a la mente es un poco simple y a la vez compleja, que es en este caso, ¿por qué? ¿Por qué estas medidas? ¿Es cuestión de buena intención, pero mala lectura de la realidad? ¿Es cuestión, como decías, de solo basarse en los réditos políticos cortoplacistas? ¿Los culpables son los políticos? ¿Los culpables es la sociedad civil? ¿Un poco cómo lo ves? No, a ver, sobre las medidas del gobierno, que yo creo que son equivocadas, luego podemos entrar en más o menos un poco esas medidas. Sobre las razones de las medidas, yo creo que hay dos motivos fundamentales por los que yo creo que este gobierno está tomando algunas de esas decisiones. Primero es incapacidad, y lo digo con tristeza, es decir, no quiero entrar aquí a señalar o a decir sobre un ministro o sobre otro, palabras gruesas, pero es que da la sensación de que en este gobierno hay muchas personas que realmente no tienen el nivel necesario para formar parte de un gobierno de un país desarrollado como es España. Entonces, en una situación de normalidad a lo mejor tampoco es tan grave, porque al final yo digo siempre que en una situación de normalidad muchas veces las administraciones públicas ignoran, entre comillas, al político. Es decir, los funcionarios de carrera, los niveles altos, pues van llevando el día a día y salvo que te aprueben una ley muy descabellada, pues más o menos la inercia de un país que más o menos funciona te va llevando. Esto pasa en un país, en un ayuntamiento, en una comunidad autónoma. Pero claro, ahora no es una situación de normalidad. Y ahí lo que tenemos son personas que están tomando decisiones con una mínima experiencia de gestión, un porcentaje muy alto del gobierno, y dices, oiga, ¿usted qué ha gestionado? ¿Usted qué problemas ha enfrentado? ¿Qué problemas a lo largo de su vida? Y es que muy pocos. Y fíjate, esto no lo digo, quizás a lo mejor yo estaría en una situación similar. A mí una de las cosas que me sorprende en España es que da la sensación de que a todo el mundo al que le ofrecen ser ministro dice que sí. Y yo digo, oye, qué valientes son. O sea, a mí si me ofrecieran mañana ser ministro, no sé, economía, trabajo, a lo mejor los temas así que me son más cercanos diría que no, pero no por nada, no, sino porque diría, oiga, esto no es fácil. Usted tiene ahí un cuerpo de funcionarios de miles de personas, tiene una serie de áreas de gestión en las que se supone que tiene que ser experto y uno va analizando uno a uno a cada uno de los perfiles del gobierno y son personas con un currículum muy mediocre que nunca han tenido la experiencia de gestionar en el día a día situaciones de problemas, situaciones de recursos escasos que necesitan afrontar, no sé, soluciones un poco imaginativas o de coordinar entre diferentes equipos. No, son personas que han vivido en entornos profesionales en las que o bien directamente es que no tenían experiencia propiamente en ningún tipo de entorno profesional o han tenido en entornos profesionales en las que esa coordinación, gestión, dirección de equipos no estaba presente. Pienso a lo mejor en profesores de la universidad, que es un trabajo que está muy bien, pero dices, ¿has tenido alguna vez a tu cargo a un equipo de más de 3-4 personas? Eres ministro, y no solo ministro, porque yo el otro día discutía esto con amigos y decía, a ver si nos pensamos que los secretarios de Estado, los subsecretarios de Estado que han nombrado son tipos con una experiencia enorme, súper brillante. No, hombre, la mayoría son personas de partido o directamente conocidos. Y hombre, uno se pone a mirar
de nuevo, los currículums y la experiencia de esos segundos niveles del gobierno y es que se queda muy corta. Eso además siempre ha sido una ventaja. Fíjate, por ejemplo, yo que he sido en algunos momentos muy crítico con los gobiernos del PP o incluso los gobiernos del PSOE, sobre todo del PSOE anterior a Zapatero, eran gobiernos con un nivel técnico en los niveles no políticos o políticos, pero no de primera fila, ¿no? Gestión, vamos a decir. Sí, nos metíamos con los ministros o decíamos, ¿este ministro de dónde ha salido? Pero te ponías a mirar la nómina de segundo nivel y eran gente muy buena, eran gente normalmente altos funcionarios del Estado, con muchísima experiencia en la administración, con muchísimo conocimiento del departamento que tenían entre manos, y entonces a lo mejor, bueno, pues el ministro se nombraba por una cuestión política, por contentar a aquella familia del partido o por una pura cuestión de imagen pública, pero los segundos niveles eran gente de mucho nivel. Sinceramente, mi sensación es que en este gobierno esto también está fallando en la mayoría de los departamentos. Y luego hay una segunda razón, me decías, ¿por qué este gobierno, por qué estas medidas? Hay una segunda razón que es una razón de ideología, es decir, este gobierno es preso de una ideología que está fracasando desde hace 50 años. Y digo preso de esa ideología, ya ni siquiera estoy pensando en la parte de Podemos, que es directamente rehén, rehén ellos no se considerarían, pero forman parte de una ideología que yo decía antes 50 años, la ideología de Podemos lleva 100 años fracasando y generando pobreza y destrucción allí donde va, pero incluso la socialdemocracia, sobre todo la socialdemocracia tal y como la ha entendido este nuevo PSOE de los últimos 15, 20 años, esta socialdemocracia buenista que inaugura Zapatero en España, es que ha aportado muy poco, es decir, es muy blandita desde el punto de vista intelectual, en la parte económica muy poco solvente, y claro, a un gobierno así le enfrentas una de las peores crisis que ha tenido España en los últimos 100 años y se te desmorona. Entonces ahí la mezcla de falta de capacidad de buena parte del gobierno, no todos, hay algunos ministros que dan mejores sensaciones, pero una mezcla de ideología equivocada, muy poca capacidad para entender las necesidades de una economía moderna y luego falta experiencia en buena parte del gobierno, y aquí toco también, o sea, el presidente también me parece un ejemplo de eso, una persona que dices realmente, o sea, por su historial, ¿le dejarías en sus manos? Si tú tuvieras una empresa, le nombrarías director general de tu empresa, le encargarías una tarea de coordinación, de gestión, pues ya imaginémonos una situación como esta. Escuchándote me da la sensación que uno casi echa de menos a alguien con un perfil más tecnócrata, ¿no? Más allá de, como decíamos antes, de izquierdas o de derechas, gente que sepa hacer su trabajo. Entonces, la reflexión y una pregunta también que he ido haciendo en estas entrevistas es, ¿qué nos dice esto, este paradigma un poco que nos has contado, sobre nuestra calidad política, nuestra calidad institucional o incluso te diría nuestra calidad como votantes? Porque al fin y al cabo nosotros los hemos puesto ahí. A ver, sobre el perfil, probablemente sería bueno, o no sé cómo decirlo, el mix, la mejor combinación sería un político con mucho carisma, con capacidad para poner al país detrás de él y de aunar voluntades y de mezclar a izquierda y derecha, un perfil así un poco churchilliano, sin llegar a tanto quizás, pero bueno, un poco en esa línea, con perfiles a lo mejor en el ministerio, en los ministerios tirando a tecnócratas que igual, ¿no? Porque ese perfil tecnócrata en un momento dado sería capaz de buscar acuerdos con la oposición, probablemente poco sectarios, un perfil más de... Sentido de Estado, que a veces dicen. Sí, ni siquiera sentido de Estado, un poco mirar la realidad con cierta distancia y sin las gafas del color político, ¿no? Bueno, a ver, en el gobierno hay perfiles en ese sentido, probablemente Nadia Calviño, José Luis Escrivá, nos sentiríamos cómodos con esos perfiles. Bueno, de hecho son ministros que podrían ser ministros perfectamente, yo estoy del Partido Popular, iba a decir, perdón, podrían ser ministros perfectamente del Partido Popular, si se lo hubieran ofrecido,
esto es una manera de hablar, a lo mejor están los dos viéndome aquí y dicen, pero bueno, ¿esto qué dice? Yo nunca le habría dicho que sea Rajoy. Yo, que no les conozco en persona, aunque sí que he estado en actos con ellos, en ruedas de prensa y eso, intuyo que muy, muy a disgusto no estarían. Porque además hace muchos años ya que en España las diferencias entre lo que hacen o lo que pueden hacer en muchos casos gobiernos del PSOE y del PP tampoco son tan grandes, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que un gobierno tecnócrata que fuera capaz de dejar un poquito al lado lo que es la dialéctica política de confrontación clásica entre partidos, buscar acuerdos con la oposición e incluso plantear una especie de gobierno de unidad, pero no un gobierno de unidad nacional, como a veces se plantea como si fuera esto una crisis y llamar a los políticos, sino al revés, es decir, sacar a los partidos, a los dos grandes partidos de juego y plantear una especie de simplemente de gabinete tecnocrático al que se le otorgan la confianza para que tome medidas, pues, por ejemplo, en el terreno sanitario, en el terreno de cuándo acabar el confinamiento, ese tipo de cosas. De hecho, yo, si fuera Pablo Casado, es lo que le ofrecería al gobierno actual. O sea, yo si me dices, se puede, fíjate, después de esto que hemos dicho al gobierno, yo soy bastante crítico y me dices, ¿se puede hacer algo desde la oposición con el gobierno? Si yo fuera Pablo Casado, lo que le ofrecería al gobierno actual es, como tú y yo no nos vamos a poner de acuerdo nunca y la tensión política inherente a PSOE-PP va a hacer imposible que lleguemos a acuerdos sustanciales y el país ahora mismo lo necesita, vamos a hacer una cosa. Tú nombras tú y yo nos sentamos en una mesa no con el objetivo de pactar medidas, sino con el objetivo de pactar dos nombres en los que confiemos los dos. Confiemos PP y PSOE. Y una vez que tengamos esos dos nombres, a esos dos nombres les hacemos cargo de una especie de gabinete técnico para que decida desde las medidas sanitarias, medidas de adquisición de material y también las medidas económicas para tomar en los próximos meses. No tanto intentar llegar a un acuerdo sobre el fondo, sino simplemente sobre un acuerdo general sobre la forma, sobre cómo afrontar la crisis. Y ya digo, simplemente darles pues, 2, 3 nombres. Algo así creo que podría ser, bueno, creo que con el actual gobierno es muy difícil porque se negarían, llamar la parte de Podemos pesa mucho. Sectarias, sería imposible que aceptara eso, pero yo creo que por lo menos Pablo Casado sí debería hacerlo. El Partido Popular debería plantear una especie de acuerdo, no sobre el fondo, porque no se pondrían de acuerdo, sino sobre una especie de marco general en el cual llegar a establecer un mínimo consenso. Siguiendo con esta idea de la polarización que vemos en la política, también me gustaría preguntarte, y te pediría cierta brevedad, que tenemos varios temas a tratar, si ves polarización en la sociedad civil y en los votantes, que te decía antes. Me gustaría saber tu opinión, que por eso eres el entrevistado. Que a día de hoy, pues si eres de izquierdas, pues dices que todo lo que ha pasado es por culpa de los recortes y podemos evidenciar que se tendría que haber habido más gasto social, y los otros no, porque vemos que este gobierno chavista y tal, bueno, ya sabemos un poco por dónde va la retórica. ¿Tú ves que tanto la sociedad civil, o no sé si incluso influidos por los medios de comunicación y demás, se está polarizando el relato o la narrativa, que digamos un poco la conclusión de todo esto que está sucediendo? Sí, pero no creo que sea ahora. Yo creo que llevamos unos 30 años y no creo que sea solo España. Claro, me pregunto si esto del COVID lo ha acelerado. Bueno, lo que ha hecho es, a ver, como la situación es más grave, pues las protestas de uno y otro lado se hacen más sonoras. A mí uno de los problemas del sistema en el que vivimos, es decir, la democracia liberal, más o menos, pues todos llegamos a un acuerdo de que ha generado paz y prosperidad en los últimos 200 años. Sin embargo, en los últimos 30, 40 años, digamos que está teniendo una deriva que a mí me parece muy peligrosa, y es hacia la politización de la sociedad. Todo se politiza y cada vez estamos más enfrentados porque creemos que todo tiene que estar politizado. Es decir, esto para mí, la raíz íntima de esto es que le hemos dicho al Estado que tiene que hacerlo todo por nosotros. Pues claro, si el Estado tiene que hacerlo todo y si la
supervivencia o el día a día de muchos de nosotros depende cada vez más del Estado, es lógico que quien controle el Estado sea un tema que cada vez nos preocupa más. Es que esto es inevitable, porque si no ganan los que yo quiero que gane, como el Estado cada vez se mete más en mi vida y en más ámbitos de mi vida, me puede acabar haciendo mucho daño. Entonces, eso lleva a que yo, al vecino de enfrente, al que hace 30 o 40 años, y no hablo solo en España a lo mejor alguien dice, bueno, pero es que en España hasta hace 50 años había una dictadura. Bien, bueno, pero fuera de España, en el resto de los países de Europa y en Estados Unidos se ve algo similar. Es decir, cuando tú hablaré de Estados Unidos porque sí iba a referirme a los años 60, 70. Cuando tú en Estados Unidos, todos los estudios dicen que ahora las personas, hay muchísima más segregación desde el punto de vista político, es decir, que la gente vive más en barrios muy homogéneos, que lleva a sus hijos a colegios donde los padres se hacen estudios, la gente no lo sabe, cuando llevas a tu hijo a un colegio no sabes, pero luego de repente se hace un estudio y resulta que prácticamente todos los padres votan a lo mismo que tú. La gente cada vez dice más en las encuestas que no le gustaría tener que sus hijos se casaran con un republicano o con un demócrata según lo que ellos voten. Hostia. Este tipo de... Sí, se está viendo. O sea, en Estados Unidos, que es donde más estudios se hacen, el nivel de polarización política llega a eso, que la gente dice no me gustaría que mi hijo se casara con un republicano o no me gustaría que se casara con un demócrata en función de si yo soy republicano o demócrata. Entonces, esto yo creo que la deriva viene de que el Estado cada vez es más grande, cada vez regula más, no solo en términos económicos, que también los estados son crecientes, sino en el nivel de intromisión que tienen nuestras vidas en el día a día. Y claro, esto hace que en los años 60, dos estadounidenses que eran vecinos, uno era republicano y otro demócrata, pues bueno, a lo mejor uno tenía uno tenía una visión sobre la intervención o no del Estado, sobre si los impuestos tenían que ser un poquito más bajos o no, o sobre si Estados Unidos tenía que involucrarse en guerras en el extranjero o no. Pero bueno, en general, los dos era fácil que ignorasen esas diferencias políticas, que tenían muchísimo más en común que en contra. Dime. No, bueno, es que totalmente de acuerdo, pero bueno, ya sabes que lo personal es político, parafraseando a Errejón y a estos. Pero ahora ya sí, porque cuando de repente el Estado empieza a tener tanto control sobre tu vida, y no solo en términos de los impuestos que te cobra, que también, claro, que el que mande sea o no de los tuyos, sobre todo que el que mande no sea sea el que a ti no te gusta. Eso empieza a ser dramático. Entonces, claro, al vecino que está votando a ese tipo al que tú odias tanto porque tiene tanta influencia sobre tu vida, una influencia que no le gusta, ya deja de ser un vecino simpático que, bueno, yo soy de derechas, él vota izquierdas, pero bueno, tampoco pasa nada. La verdad es que es muy majo. No. Empieza a ser un tipo que ha puesto en el poder a ese otro al que tanto te molesta, que es que te está y tú sientes que te está fastidiando la vida. Y al revés igual, evidentemente. Entonces, la polarización política nace de un Estado cada vez que se inmiscuye más en nuestras vidas. Claro, cuando es tan importante quién es el que dirige tu vida, los demás empiezan a ser tus enemigos. Claro. O hacen lo mismo que tú, o tú empiezas a verles ya no como un vecino con el que interactuar, sino como un tipo que te está obligando de forma delegada, a través de ese voto que ha hecho, a aceptar cosas en tu vida que no te gustan. Entonces, por eso hay el odio que vemos en los últimos 20 o 30 años, no es casual. Es que tú dices, oye, pues hoy muchos votantes de derechas que a lo mejor ven a Sánchez con pavor o ven a Iglesias con miedo y dicen, oye, ¿a dónde nos va a llevar Iglesias? Claro, saben que su vecino ha votado Podemos. Este no es simplemente alguien que piensa diferente, no, este es alguien que está poniendo en peligro mi vida. Y al revés, durante los años de Rajoy, muchas de estas personas de izquierdas pensarían lo mismo. Pues que Rajoy, es que fijaos lo que puede llegar a hacer sobre mi vida. Claro, el que ha votado el PP es alguien que ha puesto ahí a Rajoy. Claro, mi solución, la solución liberal es decir, vamos a quitarle poder a Rajoy y a Sánchez para que los vecinos puedan hacer con su vida lo que les dé la gana. Ya. Y que el hecho de que gane Rajoy o gane Sánchez sea poco importante en su vida. Pero para la mayoría de la gente no. Para la mayoría de la gente la solución es decir que gane el mío. Y como tiene que ganar el mío, odio a los que no votan al mío. Bueno, una reflexión súper interesante, estoy muy de acuerdo. No me canso de recomendar el libro del psicólogo moral Jonathan Haidt, La mente de los justos, no sé si lo conoces,
que Sí. justamente... No, yo justo cuando me hacías la pregunta estaba pensando en Haidt, en muchos de estos. Yo lo tengo No, por porque ahí. Haidt te explica muy bien esto y yo creo Exacto. que, y desde una posición de partido de izquierdas, que yo creo que él mismo se va desmontando a lo largo del libro. Exacto. Bueno, para cerrar este bloque, te voy a hacer también una pregunta quizás un poco diferente y diferente hacerla desde el canal del Juan de Mariana. Pero entonces has dicho, la solución liberal es, ya sabemos, limitar el gobierno, Entonces la pregunta es, ¿podríamos llegar a la conclusión de que como mínimo en lo que atañe al relato, las ideas liberales están fracasando o quizás es una frase demasiado taxativa? Bueno, hablamos en general, ¿no? Ahora durante la crisis está que podríamos entrar a si el gobierno tiene que hacer algo o no, que yo creo que sí, básicamente porque es el gobierno el que nos está prohibiendo salir de casa. Sí. En general, sí, claro, a ver, es evidente para el 90% de la población, en España, desde luego, además, yo creo que España es uno de los países más intervencionistas en ese sentido, para el 90% de la población, la solución a los problemas pasa por que ganen los suyos y los suyos hagan lo que ellos creen que deben hacer. Ya ves. Y, claro, cuando yo mi planteamiento es, no, el problema no es que ganen los tuyos o que ganen los otros, yo lo que quiero es que gane quien gane tenga menos poder sobre mi vida. Te miran como si fueras un marciano. Dicen, no, yo lo que quiero es que ganen los míos y que hagan lo que yo quiero. Y que aquel de enfrente, que no piensa como yo, se fastidie y haga lo que yo quiero. Y digo, hombre, pero es que entonces si ganan los a los que vota aquel de enfrente, te van a obligar a ti a hacer lo que no quieres. Dices, sí, ya lo sé. Entonces, por eso se establece la política como una especie de guerra. Es una guerra entre a ver quién gana para ver quién puede obligar a quién a hacer lo que no quiere hacer, que es una cosa completamente absurda, porque además las democracias no se crearon así. Es decir, las democracias, si uno lee a los grandes pensadores, a los John Locke, a los padres fundadores en Estados Unidos, a Tocqueville, o sea, lo que planteaban era que la democracia fundamentalmente debía servir para proteger a las minorías y para que cada uno hiciera lo que le diese la gana. Era simplemente, hay algunas cosas, pocas, en las que el Estado debe actuar como, podríamos decir, no sé, red de seguridad o de forma subsidiaria, pero en todo aquello que le atañe a sí mismo, el individuo debería ser soberano. Y esto, que era un principio más o menos aceptado, probablemente hasta las guerras mundiales era algo generalmente aceptado, ahora mismo es casi lo contrario. Es decir, el Estado no solo no se ve como un poder subsidiario, sino se ve que todo debe hacerlo el Estado, salvo aquello que intuimos que el Estado hace tan mal que mejor se lo vamos a dejar al individuo. Es decir, yo creo que el Estado no se inmiscuye todavía más en nuestras vidas porque intuye que entonces, claro, que entonces acaba siendo Corea del Norte y eso es un desastre para todos, incluso para los gobernantes. Pero no porque filosóficamente ellos no crean que ante un problema lo primero es qué puede hacer el Estado. Y solo si intuimos que va a hacer más daño que bien, entonces que entren el individuo, las comunidades, las familias, los grupos de personas. Y es como, esto era al contrario. Esto era ante un problema que entren los individuos, las comunidades libres, las familias, y solo si vemos que realmente es necesaria subsidiariamente la intervención del Estado, que entre ahí. Claro, es un cambio de filosofía que yo creo que hasta los años 40, 50, 60 el predominio era lo que yo puedo estar diciendo aquí desde un punto de vista casi filosófico, ni siquiera político, sino más o menos la gente lo que decía es, oye, déjame tranquilo y solo en algunos aspectos realmente voy a necesitar esa ayuda del Estado. Y sin embargo, ahora para un gran porcentaje de la población es ¿qué voy a hacer yo si no está ahí detrás alguien que me ayude? Entonces, la diferencia fundamental es si quiero que me ayude Mariano o quiero que me ayude Pedro. Y al ayudarme a mí, Mariano o Pedro, que fastidien al de enfrente que ha votado al otro. Pero es que es estructuralmente, o sea, el error es estructural. Es como, si es que el problema no es quién lo hace, sino cómo lo hace. También es cierto que no es lo mismo, esto a mí sí me gusta decirlo, y luego hay diferencias. Hay partidos que llevan la intromisión política mucho más allá de lo que otros. Es decir, no es lo mismo que ganase ahora Podemos el nivel de intromisión política y el nivel de control que ellos creen que debe tener esto sobre la sociedad sería mucho mayor que si te gana Pablo Casado o te gana Inés Arrimadas. Eso es así.
Bueno, Domingo, muy interesante lo que estás diciendo. Tenía una serie de preguntas preparadas, pero me las estoy pasando por el forro porque me lo estoy pasando bien. No Si me estamos permite, hablando de nada de economía ni sí, nada, no, estamos ya ves, bueno, simplemente de al último política. bloque que ahora entraremos, pero No, me da igual, ¿eh? Seguimos con Jefferson y una con... reflexión sobre esto, y me resulta muy interesante tu tesis. Yo creo que un poco la culpa de todo esto es la misma prosperidad y es el mismo capitalismo. Antes de los 40 o 50 que decías tú, quizás la gente tenía, por casi pirámide de Maslow, ¿no? Por supervivencia, tenía que tener más responsabilidad individual, pero ahora que vivimos una abundancia, creo un poco que nos hemos aflojado y entonces empezamos a pedir derechos positivos y a politizarlo todo. Sé que es un análisis hecho con brocha gorda total, pero no sé si entiendes o quisieras añadir algo. Sí, no, a ver, justo hace un par de días empecé a leer uno de los libros que más me apetecía leer hace tiempo, que es este de Tyler Cowen. No sé cómo lo han traducido en castellano, en inglés es The Complacent Class, sería algo así como, es que la clase complaciente yo creo que no, sería o la clase acomodada o algo así, Mm, ah, que no se refiere a una clase social, sino a la sociedad. Lo que viene ah, a decir es que nos hemos acomodado. Y él se fija mucho en el ejemplo americano, en lo que dice Tyler Cowen, y no solo en el libro. Yo le he leído muchos artículos, tiene una serie de vídeos en internet muy interesantes en los que dice que nuestra sociedad se ha vuelto mucho más miedosa de lo que eran las sociedades de nuestros abuelos y mm, bisabuelos. claro. Entonces él dice que hay una creencia así de que somos muy modernos porque nos hacemos tatuajes o nos vestimos así de forma un poco rara, pero que en realidad, y entre a nuestros abuelos que eran más conservadores en términos a lo mejor religiosos o de organización social, pero Cowen lo que viene a decir es que cuidado en las decisiones realmente que suponen un cambio en nuestras vidas, somos muchísimo más temerosos, miedosos, aversos al riesgo de lo que eran nuestros antepasados. Y además él dice, sobre todo para la sociedad americana, que era esa falta de miedo la que generó el crecimiento y la que puso los fundamentos de la prosperidad de Estados Unidos. De hecho, él se pregunta si es posible mantener esa prosperidad en una sociedad tan miedosa. Y yo creo que sí, yo creo que en parte es culpa entre comillas, del capitalismo, es decir, tú te haces mucho más rico, entonces empiezas a tener miedo a perder lo que tienes, Mm. entonces empiezas a buscar a alguien que te proteja, entonces te dicen que te puede proteger el Estado, Yo entonces creo empiezas a también, buscar... perdón, que es la segunda y la tercera generación que no ha creado la riqueza, sino que la disfruta, la que empieza a acomodarse más. Sí, 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 por supuesto. Y de hecho, a ver, solo hay, es decir, si uno analiza, por ejemplo, el discurso de Podemos, tú te lo traes a clave política española, el discurso de Podemos es completamente anti cualquier innovación. Es decir, es fosilizar la sociedad que tenía, ni siquiera actual, casi la que teníamos hace 10 o 15 años, ¿no? Es verdad. Es decir, es que todas las empresas sigan dando exactamente, o sea, en términos de cualquier tipo, en términos económicos, evidentemente, es como que todas las empresas sigan dando el mismo empleo que estaban dando hasta ayer, que cualquier tipo de novedad les pone, o sea, se muestran en contra. Ya. Pero son conservadores, ¿no? Casi podríamos decir. Buenos son, es que a mí me gusta mucho la palabra conservador, que cada vez Bueno, soy pero más entiendes un poco un tono sarcástico. Sí, sí, no, pero es que no es conservador, es porque a ver, el conservadurismo clásico siempre ha sido de mirar hacia atrás y construir sobre lo pasado. Esto no es construir, es fosilizar, Mm. es congelar las cosas y no tocar nada. Entonces, digamos, ellos se asocian a la ruptura con cuestiones más o menos anecdóticas, incluso muchas veces puramente de imagen, pero es el fundamento último de su discurso es a que a tratar de parar el mundo, pero y además pararlo sin fundamentarlo en lo mejor que se ha ido creando, sino es decir, vamos a pensar cómo debería ser un mundo ideal y entonces vamos a hacer que ese mundo, vamos a construir ese mundo ideal y que nadie toque nada. Que, es, que ese es el absurdo, porque todavía si fuera a decir vamos a ver qué es lo que ha ido construyendo nuestra sociedad en los últimos 1000, 2000 años, sobre todo la sociedad europea en los últimos 1000 años. Vamos a ver cuáles son los fundamentos filosóficos, los fundamentos morales, los fundamentos sociales sobre los que se ha ido construyendo esa prosperidad. Ese es un pensamiento muy conservador. Vamos a tratar de
conseguir lo mejor, o sea, vamos a tratar de intuir qué es lo mejor que tenían esos fundamentos y vamos a darle recorrido hacia el futuro. Ese es un pensamiento muy conservador, liberal, ¿no? De decir, lo hemos hecho muy bien en los últimos 1000 años, vamos a ver qué es lo que hemos hecho bien y cómo podemos darle continuidad hacia el futuro mejorando eso que hemos hecho, ¿no? Sin embargo, el pensamiento actual de buena parte de la clase política es rupturista hacia el pasado, vamos a pensar cómo debería ser una sociedad ideal, pero rupturista también hacia el futuro, porque es como, una vez que hayamos pensado cómo tiene que ser la sociedad actual, la congelamos y que nadie toque nada y que nadie se mueva. Y entonces, claro, acaban siendo sociedades distópicas. No, o sea, es casi una distopía. O sea, esto es... al final Argentina es más o menos eso. O sea, por ejemplo, que es uno de los modelos, acaban siendo países que parecen anclados en hace 50 años, en formas sociales, en formas de relación con el poder, desde el punto de vista económico, hay estructuralmente estancados. Bueno, pues sin llegar a eso, pero que buena parte de la sociedad europea está un poco en esta línea, en una línea miedosa que no se corresponde, que no es conservadurismo, es que no sabría cómo denominarlo, Bueno, como creer en las instituciones ¿no? evolutivas que nos han traído hasta aquí, un poco un análisis un poco hayekiano. No, eso sí, ese sería el conservadurismo que yo creo, creer en esas instituciones evolutivas, pero la sociedad europea no está en eso, está más en una especie de, no sé si decir, bueno, idealismo, yo le digo carta a los reyes, digo yo. Sí, un poco sí. O pensar que lo que hemos conseguido se ha conseguido solo, yo iría más por ahí. Es decir, por eso lo de la segunda o tercera generación que tú decías, pensar que esto que está aquí ha caído del cielo y que se va a mantener sin idea, incluso aunque tú no hagas nada. Incluso aunque no sepas de dónde ha venido, ese es el mayor problema, no sabes de dónde ha venido y sin hacer nada se mantendrá. Por eso digo que es rupturista hacia el pasado y hacia el futuro. O sea, ¿te crees que esto ha sido una especie de suerte que hemos tenido en Europa o en Estados Unidos, en el mundo occidental, que somos prósperos porque sí, y creemos que seguiremos siendo prósperos porque sí, claro, entonces se te viene abajo el chiringuito. Bueno, Domingo, muy bien. Yo creo que hemos ido hilando temas y para entrar en la conclusión, y la verdad que me encanta también cuando las entrevistas surgen así. La última pregunta, cómo no, podríamos haber empezado por ahí, pero no lo hemos hecho. Hablemos de economía, que es tu ámbito de conocimiento mayor. Realmente, hablando de distopías, se nos presenta un escenario, no sé si distópico, pero como mínimo bastante funesto respecto a lo económico. La pregunta en este caso es si... Lo oía hoy, ¿no? Si dicen que en el 2021 pues habrá un repunte económico y demás, ¿crees que habrá esta V o el engranaje de la economía y del mercado se está rompiendo y habrá que comprar un engranaje nuevo o reengrasarlo porque bueno, el escenario es difícil y bueno, también sabemos que desde el norte de Europa pues nos están señalando con el dedo que ya sabemos que los españoles somos un poco manirrotos? Bueno, menos mal que están en el norte de Europa vigilándonos. Claro, sí. Claro. No, a ver, o sea, si hablamos de economía y de coyuntura actual, a ver, que en 2021 habrá crecimiento económico, es casi inevitable, pero es que claro. O sea, el problema está en si este año pierdes un 15% del PIB y el año que viene no creces algo, madre de Dios. Entonces estamos en Venezuela y espero que no lleguemos a eso, claro. Entonces sí, evidentemente habrá algo de crecimiento económico. Pero sí, como decía antes, a mí me preocupa mucho España, me preocupa porque creo que lo que decía antes, ¿no? Que vamos a ser la triple corona esa de mayor número de muertos, más tiempo el estado de alarma, el confinamiento y mayor destrucción económica. Yo creo que tenemos mucho riesgo de que algo así ocurra. Entonces, es muy preocupante. Además, llegamos a esta crisis sin ninguna de las redes de seguridad que teníamos en la de 2007-2008, que ahí por lo menos llegábamos con unas cuentas públicas muchísimo más saneadas. Yo no soy muy pesimista es que además me duele porque yo soy muy optimista con el mundo. Es decir, si a mí me preguntas cómo crees que va a ser la próxima década a nivel mundial, yo te diría que creo que puede ser algo parecido a lo que está ocurriendo ahora, algo parecido a lo que pasó en los años 20 del siglo pasado, que hubo las guerras mundiales, luego la gripe española, probablemente en el año enero, febrero del 1920, aquello parecía que el mundo se venía abajo, y sin embargo los años 20 fueron unos años
de estabilidad. Bueno, engendraron problemas para los años 30, pero lo que es crecimiento económico y desarrollo sí que hubo, ¿no? Los desequilibrios, además, se podrían haber, ese crecimiento económico podría haberse engendrado sin los desequilibrios que luego pues, bueno, provocaron el crack del 29, ¿no? Pues yo soy relativamente optimista con los años 20 en Europa y en el mundo. Sin embargo, no soy muy optimista con el caso español. Porque además, yo hace unos días escribía un artículo en Libre Mercado en el que decía que este coronavirus parece que está diseñado para fastidiarnos a nosotros. La economía española, si tiene una ventaja enorme respecto a otros países, es el sector servicios. Lo hacemos muy bien en el sector servicios. Tenemos un clima, además, una situación geográfica que es irreplicable por ningún otro país. O sea, no es casualidad que España es el país número 1 en turismo del mundo. Es que no hay ningún otro país desarrollado que tenga un clima tan bueno como España, playas tan buenas, un sector servicios, unas empresas de servicios tan buenas como en España, porque es que son mucho mejores que las de los países de nuestro alrededor. A ver, uno viaja, yo viajo por Europa y dices, es que los hoteles a igualdad de precios son mejores en España. Y sí, es que lo son. No, esto no es una cuestión de patrioterismo, es que es verdad. O sea, uno muchas veces dice, oye, a igualdad de precios en el restaurante español se come mejor que en un restaurante en Francia. Pues sí, es así. Entonces, eso es una ventaja importantísima. Todo está, digamos, y además es una ventaja que nos ha servido durante muchos años como un colchón, porque incluso en las peores crisis tú sabías que ibas a tener 50, 60 millones de visitantes desde el extranjero que se iban a gastar el dinero en tu país. Entonces, puede que lo estás haciendo muy mal desde el punto de vista industrial, puede que las medidas económicas sean un desastre, pero ese sector servicios nos servía de colchón, había un amortiguador, la economía española había como, digamos, un límite del que no podía bajar porque el sol, la playa, la gastronomía, la cultura, los monumentos, eso no lo íbamos a perder. Yo siempre pensé que eso nos serviría de amortiguador, de red de seguridad, de ahí no podemos bajar. El problema del coronavirus, que para mí también es un shock absoluto en ese sentido, de análisis, es que yo nunca había anticipado una situación en la que todo eso que tenemos, que seguimos teniendo, pues seguimos teniendo el sol, los monumentos y la gastronomía, de repente no sirve de nada, porque en una crisis como esta o se soluciona rápido la cuestión sanitaria o nada de lo que España puede ofrecer al mundo, que lo que España es el mejor del mundo, es que es así, igual que hay otros países que son buenos construyendo coches, nosotros somos buenos en servicios turísticos, pues nada de eso sirve mientras no se solucione desde el punto de vista sanitario. Por eso es tan importante y por eso habría sido tan importante que el gobierno actuase bien en términos sanitarios al principio, en términos de información. Pues si hay un país que lo necesitaba era el nuestro. O sea, si tú te dedicas a hacer coche, vale, te va mal. Por cierto, que en España también hacemos muchos coches, pero bueno, digamos, imaginemos un país muy centrado en industria. Lo haces fatal en términos sanitarios. Tienes 2 meses las fábricas paradas, eso es un problemón. Pero cuando se acaban esos 2 meses, tú abres las fábricas y te puedes poner a fabricar coches exactamente igual que antes de la crisis sanitaria. Pero en un país que depende tanto del sector servicios, de la imagen, de la confianza de los que te visitan, de la alegría de los que te visitan, porque claro, tú no puedes hacer... O sea, las medidas que se están planteando para el desconfinamiento dicen, no, un bar al 30%. A ver, es que los extranjeros que vienen a España no vienen a los bares al 30%. Vienen a tomar sangría, vienen a tomar tapas, vienen a desconectar durante sus vacaciones. Eso es muy difícil hacerlo, ya no con la enfermedad, sino con muchas de las medidas. Y comprendo que algunas medidas pueden ser necesarias desde el punto de vista sanitario, pero quiero que se me entienda. La cuestión es, ¿va a ser capaz España de remontar? Y una vez que encontremos la vacuna, que yo creo que se encontrará, o un tratamiento eficaz, la imagen de marca que tanto ha sufrido en estos últimos 2 meses y que yo creo que va a seguir sufriendo en los próximos meses, porque vamos a ser el país con más muertos, que más tarde acabe el confinamiento, eso queda en las noticias, eso te genera una desconfianza hacia un país que nunca la ha tenido, porque España es un país encima, todas esas cosas buenas que decía yo antes, muy bueno desde el punto de vista de infraestructuras, de seguridad, con poco crimen, es decir, éramos un país en el que era lógico que vinieran los turistas, es que, de verdad, a mí no se me ocurre ningún sitio mejor al que ir en verano. Pues eso, lo vamos a recuperar y me da mucho miedo que estemos perdiendo justo lo que nos hacía diferentes y lo que nos enriquecía, vamos, lo que suponía al final el sector más importante de la economía española. Bueno, Domingo, como bien dices, este es un problema difícil, pero como también suelen decir, ¿no? El primer paso es aceptarlo y yo creo pues que aquí estamos aceptándolo y hablando abiertamente que
para poder pues luego arreglarlo. Llevamos casi Y luego 3/4 hay de... solo una cosita, y es encima tenemos un problema, y es que tenemos una economía muy poco rígida, lo que hablábamos antes del gobierno. Un gobierno al que le gustan muy poco los cambios. Es decir, si tuviéramos una economía muy flexible que dices, se me cae la pata del turismo, pero somos capaces de recolocar, de reasignar los recursos productivos hacia allí donde vemos que hay una oportunidad, luego diría, bueno, hombre, sufriremos, pero seremos capaces de reorientarnos. Pero es que encima ni la sociedad española ni el gobierno está muy predispuesta, yo creo, a esta labor que siempre es complicada de reasignar recursos y de cambiar aquello lo que has estado haciendo hasta ese momento. Bueno, lo dicho, como mínimo aquí desde el Instituto Juan de Mariana, pues nos ponemos un poco de mala leche, pero también hablamos del tema y intentamos arrojar un poco de luz y que la tesis liberal pues poco a poco vaya calando, que al final es de lo que va todo esto. Y como decía antes, llevamos como 3/4 de hora hablando y últimamente la última pregunta que hago es así un poco abierta, que es, si alguien ha llegado hasta aquí, lleva 3/4 de hora escuchándonos y un poco en este viaje que ha sido esta entrevista, ¿qué consejo le quisieras dar o, no sé, un poco unas últimas palabras? No, consejo no me atrevo. No, hombre, yo le diría, como hemos hablado mucho casi de filosofía, ¿no? Que pensemos más en nosotros y menos en el gobierno. Incluso que cuando en las discusiones de WhatsApp, cuando en esa polarización que tú dices, yo intento siempre alejarme, yo siempre intento decir, bueno, a ver, yo tengo amigos que votan izquierda, que votan derecha y es que son buenas personas. Yeah. Pero pensémoslo desde ese punto de vista, ¿no? Dejemos de ver al otro como alguien que vota a un tipo que no nos gusta nada y también tratemos de plantearle soluciones a las personas que nos rodean, que las soluciones no sean que gane el tuyo, que gane el mío, sino que la solución sea que gane quien gane de los dos, nos dé un poco igual, porque yo creo que esa es la clave de la sociedad próspera. Yo alguna vez he leído esta estadística, este titular que dice que, no sé si la mayoría de los suizos, o un porcentaje muy alto, que no saben quién es su primer ministro, porque da igual quién gane las elecciones, pues les da igual, porque tiene un sistema de gobierno basado en la autonomía municipal, en el poder de los cantones, en el control del individuo sobre sus vidas, con un Estado muchísimo menos intervencionista que en otros países, y entonces, claro, que les da igual quién esté al frente del gobierno, ¿no? Pues yo creo que ese debería ser el objetivo de las sociedades actuales. Una sociedad aburrida en la que más o menos nos da igual quién gane las elecciones. Claro. El problema de España es que nos importa mucho y en ocasiones con razón. Bueno, totalmente de acuerdo. Más sociedad civil, más mercado, más cooperación, más voluntariedad y más entrevistas con personas como tú. Me lo he pasado muy bien. Gracias, Domingo Soriano. Dejaremos tus links aquí en la descripción y también a todos los oyentes y espectadores. Como esto es YouTube, pues sabéis que si lo compartís y dejáis un like y os suscribís, pues esto nos ayuda enormemente desde el Instituto Juan de Mariana. Nos vemos muy pronto, espero que pueda ser en persona, que esto de la webcam ya nos está empezando a cansar a todos y si no, pues hasta que no nos veamos te deseo que estés muy bien. Muy bien, igualmente, un abrazo. Hasta pronto.